realizar aprovechando la visita del profesor Loaiza a esa universidad para servir de jurado a la orden de una tesis de maestría que se defendió ayer. Entonces, quisimos que él nos presentara los resultados de una de sus últimas investigaciones que sabemos que ha tenido gran repercusión en el mundo académico nacional, en el mundo geográfico, y que bueno, que sería de no perdonarse si omitiéramos esto, aprovechando la visita del profesor Gilberto Loaiza. Como ustedes saben, el doctor Gilberto Loaiza, pues él es licenciado en Biología de la Universidad Nacional de Colombia. Sí. Y especializado, hizo especialización en los estudios de profundización en Historia en la Universidad de Marburg de Estrasburgo, la misma universidad donde surgió análisis, ¿no? Por allá en el 69. Hizo su maestría en Historia en la Universidad Nacional de Colombia, con una tesis que se intituló La generación de los nuevos, Colombia de 1915-1924, y finalizó su doctorado en el año 2006 en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París III, con una tesis que se llamó, voy a traducirla, Sociabilidad y definición del Estado-Nación en Colombia, 1845-1886. Bueno, el profesor es el profesor de tiempo completo de la Universidad del Valle, y tiene pues una bastante extensa. No, para nada, pero quisiera destacar algunas de sus publicaciones. Bueno, él está trabajando el tema de la sociabilidad, de los grupos sociales del siglo XIX, libro del 20, más o menos, ¿cierto? Y entre sus libros, el último libro, Sociabilidad, Religión y Política en la Definición de la Nación, Colombia 1820 y 1886, publicado en el 2011 por la Universidad Externada de Colombia, libro que ya muchos conocen, ¿cierto? Y que hoy digamos que el cual vamos a tratar hoy. Otro libro que ha publicado se llama Luis Tejada, La lucha por una nueva cultura, Colombia 1898-1924, publicado en 1995 por la editorial Tercer Mundo Editores. También sobre Luis Tejada trabaja bastante. Hay otro libro que se llama Nueva Antología de Luis Tejada, que lo publicó la Universidad de Antioquia en el 2007. Manuel Alcízar y su época, biografía de un político hispanoamericano del siglo XIX, publicado por la Universidad de Antioquia y AFIT en Medellín en el 2004. También ha colaborado con una obra que se llama Historia de Cali, siglo XX, tomo 3, sobre la cultura, que lo editó la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, y también de tomo 1 de esa misma obra, y el tomo 2, para algunos interesados. Entonces, entre otros, solamente los libros, ¿no? Sin hablar de artículos, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que tiene un trabajo bastante extenso ya, y que por lo mismo nos complace tenerlo acá, y esperamos que lo aprovechen bastante. Entonces, bienvenido, profesor Gilberto. Aquí tiene su profesor. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Yo ayer llegué muy temprano a la sustentación porque no recordaba la hora y aproveché para hacer un recorrido de nostalgia por la UIS, porque la última vez que vine fue en el 2000. Entonces, para mí este edificio es una novedad ostensible que no estaba en mi recuerdo, y traté de recordar dónde he estado la última vez. Así que me complace mucho regresar acá, tener contacto con una comunidad académica tan reconocida en el país también. Ustedes deben saber que para nosotros en Cali, la Escuela de Historia, esta universidad tiene mucho relieve, sus libros son leídos con mucho interés, y el grupo de profesores que voy a ser parte de la escuela pues, es el resultado de una tradición que han sabido construir y que nosotros apreciamos mucho, por lo menos yo sentirlo así. Así que por eso me siento muy honrado de estar aquí compartiendo con ustedes
un resultado de una investigación ya no tan reciente, porque fue en buena medida la tesis doctoral de 2006, es decir que ya han pasado 7 años, y el libro pues fue publicado en el 11 con unos cambios digamos sustanciales con respecto a la tesis doctoral que dejé guardada en Francia, y bueno, ahí vamos en ese trabajo de estudio de lo que hoy les voy a presentar. También les agradezco su presencia. Entiendo que los que están aquí son personas sumamente aplicadas, disciplinadas, convencidas de su oficio, porque están en receso académico, así que si han venido es porque están plenamente convencidos de que yo no les voy a hacer perder el tiempo. Pues espero que así sea, ¿no? Y si lo pierden, pues lo siento mucho, pero yo voy a tratar de todos modos compartir lo que sé sobre este asunto. Primero, creo que debo hablar de unos antecedentes para entender el asunto. Y como bien lo dijo el profesor William Luis Plata, pues yo antes de hacer un estudio sobre sociabilidad tenía antecedentes de biógrafo. Había escrito hacia el 94, había terminado una biografía sobre un periodista antioqueño que vivió apenas 26 años y que terminó vinculado a la fundación del primer partido comunista en Colombia, del primer cimiento organizativo del Partido Comunista. No por justificarme, pero yo cuando comencé a hacer la biografía no creía que ese señor iba a terminar haciendo eso en su vida, así que fue un hallazgo simplemente propio de una investigación que me condujo a saber que este señor pues había estado inmiscuido como pionero de la organización comunista en Colombia. Y después, terminando esa biografía, tuve accidentalmente, de una manera muy casual y muy afortunada, tuve contacto con un archivo familiar en Tenjo, Cundinamarca, de la familia de Manuel Ancisa. Conservaba porque lo entregó hace poco a la Universidad Nacional el archivo de la familia Ancisa, un archivo excepcionalmente bien organizado, con el cual solo había que sentarse a leerlo, pedir permiso para leerlo. Así que cuando estaba terminando la biografía de Tejada, ya estaba iniciando la biografía de Manuel Ancisa. Dos personajes, entre otras cosas, muy disímiles. Mientras Tejada era un muchacho desordenado, bohemio, escandaloso, contestatario, pues Ancísar era, digamos, el culmen de la sobriedad, de la rectitud, de la moderación, del autocontrol, típico de un político del siglo XIX. Lo que yo he podido conocer de la historiografía y de las biografías de políticos hispanoamericanos del siglo XIX, hace poco hablaba con el profesor Eric Banjul, que está haciendo la biografía de Lucas Aramán, el gran ideólogo conservador mexicano. Coincidíamos en eso, que estos personajes del XIX eran muy sobrios y muy autocontrolados, porque su ideal de distinción en la vida pública les obligaba a mantener muy guardados, muy escondidos allá en el ámbito privado, sus desórdenes, si es que los tenían. Entonces, para mí fue muy interesante el reto de haber pasado de un díscolo como Tejada, de un contestatario como Tejada, a un señor pulcro y sobrio como Manuel Ancisa. Entonces, con esos antecedentes biográficos, yo termino haciendo estudios de sociabilidad, donde ya el ámbito biográfico queda completamente descartado, a no ser que lo biográfico quede usado como un elemento documental reconstructivo, haciendo microbiografías del personal político inmiscuido en las formas de sociabilidad del XIX. Entonces, ¿qué me hizo pensar que había que dar el salto de lo biográfico a un estudio de un colectivo humano? Y fue lo siguiente, que yo había encontrado, y eso me llamó mucho la atención en la biografía de Ancisa, que su trayectoria estuvo saturada. Se distinguió, quizás el rasgo característico fundamental fue la necesidad de vivir asociado, que un individuo, sobre todo un individuo
inmiscuido en actividad política en el siglo XIX no valía nada, no era importante, no era eficaz si no estaba participando en algún tipo de asociación. Era necesario asociarse para existir políticamente. Eso era lo que yo había alcanzado a entender con Alcísar. Uno o dos capítulos de mi biografía sobre Alcísar se concentran digamos, en ese detalle que no es un detalle singular de Alcísar, es un detalle que comparte toda la élite del poder del siglo XIX. Son trayectorias de vidas públicas que no se podrían extender sin una sistemática organización o participación en formas asociativas. Fuesen liberales, fuesen conservadores, tenían que militar siempre en algo, tenían que estar adheridos a algo, en sociedades patrióticas, en sociedades económicas, en ateneos literarios, en logias masónicas, por supuesto, en clubes electorales, en sociedades católicas, en asociaciones de caridad, en grupos de redacción de periódicos. En fin, eran individuos inmersos completamente en acciones colectivas. No podían estar solos, no se entendían solos, aislados de estas actividades colectivas. Y además porque la sociabilidad la entendían ellos, estos personajes del siglo XIX, como un indicio de civilización, de progreso en las costumbres, en las buenas maneras. También porque era un indicio de civilidad, de autocontrol, de saber presentarse ante la sociedad. También porque era mecanismo de distinción, de hacer notar que somos superiores a otros, porque somos personas que nos reunimos para propagar ciertas ideas que hemos discutido previamente. También porque asociarse servía para establecer afinidades, encontrar quiénes somos los que compartimos tales o cuales ideas, tales o cuales proyectos políticos, y porque también contribuía a definir identidades. Aquí nos reunimos los que estamos de acuerdo con y los que estamos en contra de. Entonces, asociarse era una manera, un mecanismo de pulir ese tipo de identidades y afinidades colectivas, que terminan a veces en asuntos mucho más orgánicos que la organización de partidos políticos, la identificación de facciones, de tendencias dentro de los partidos, en fin. Entonces, con esa preocupación inicial fui pasando de estudios concentrados en un individuo a estudios concentrados en grupos de individuos, cuya manera de expresarse como grupos era asociados. Y eso implicó el contacto con una historiografía que es más bien rica, compleja, con preocupaciones incluso insólitas de inmediato, porque pues, estudiar sociabilidad tiene muchas implicaciones en Alemania, en Italia, en España, en la historiografía francesa, por supuesto. Hay abundantes estudios monográficos sobre formas muy particulares y muy específicas de sociabilidad. Recuerdo haber leído una monografía concentrada en las asociaciones bomberiles en Francia, los cuerpos de bomberos, o de los músicos, de las orquestas sinfónicas, formas de sociabilidad, digamos, muy específicas, que nos remiten a unos universos muy precisos, sean en el ámbito social o en el ámbito de la cultura intelectual. Pero hay 3 o 4 autores que voy a mencionar muy someramente, simplemente para que nos hagamos una idea de dónde uno puede tomar paradigmas, como lo hizo ayer en su excelente trabajo la lingüista Marcán para su tesis de maestría. Hay un paradigma que pues, es inevitable en estos temas de sociabilidad, y yo diría que no solamente en los temas de sociabilidad, sino en los estudios que tienen que ver
con establecer la relación entre el mundo político general, la gran política, y la micropolítica rural aldeana. Es Maurice Agulot. Hay un libro que muy pocos hemos trabajado en Colombia, no está traducido al español, le hemos dado un uso muy esporádico a algunos historiadores. Un estudio que haya tenido en cuenta con algún sistema la República en Aldea, que así se traduciría al español. Es el libro que escribió ya hace unos 20 años una profesora ya jubilada de la Universidad del Valle que se llama Margarita Pacheco. Ella escribe un libro que se llama La fiesta liberal en Cali, que es concentrada en esa coyuntura de los esclavos negros que se rebelan contra los hacendados en Cali, y utiliza ahí algunos elementos de la República Aldea, de Agulot. Y hay un ensayo en Malcolm Dees, en ese libro del poder y la gramática, hay un ensayo sobre la política aldeana en que le hace una nota a pie de página al libro de Agulot. Él dice cómo es interesante el libro de Agulot para entender las relaciones entre la gran élite de la política nacional y cómo se difunde o se discute esa gran política nacional en la vida aldeana, en el microcosmos de la aldea. En ese sentido, la obra de Agulot es muy parecida al estudio sobre el exorcista piamontés de Giovanni Levi, de cómo se hace un estudio de la micropolítica en la aldea, como lo hace Giovanni Levi. En eso hay un parentesco que no es casual. Ahora bien, Agulot, que dice cuando habla de sociabilidad, estrictamente hablando, que es su gran tema, porque es un señor que digamos, introduce en el mundo historiográfico una noción que era del mundo sociológico y antropológico, que era la necesidad, la disponibilidad de los individuos para asociarse, y cómo eso lo vuelve historia, cómo es que puede contar la historia de asociaciones. Él ve la sociabilidad estrictamente en el ámbito histórico del siglo XIX y tiene, digamos, una solución optimista al respecto. Él considera que la sociabilidad es un indicio de democratización de la vida pública, que las formas asociativas son el resultado de libertades públicas, de libertades civiles que disfrutan los individuos. Entonces, ver el florecimiento de prácticas asociativas es un indicio, es un gran síntoma de que es una sociedad que actúa con un cierto grado de libertad. Y tiene otra afirmación mucho más problemática que la anterior. Que la anterior a mí nos parece y le parecen a otros autores muy cuestionable. Es aquella de considerar que hay una relación pasiva entre los sectores populares y las élites de la política, que los sectores populares son más bien inertes, viven en la tradición, andan despacio, sumergidos en la costumbre, y que reciben como una taza vacía las grandes ideas, las grandes innovaciones ideológicas de una élite que desde París está mandando periódicos a todos los pueblitos franceses. Es decir, la noción de circularidad cultural que es, digamos, de los historiadores italianos, de Giovanni Levi, de Carlo Ginzburg, no asoma en la obra de Agulot. Yo creo que es un gran efecto de su obra. Pero hay otro elemento que me parece más relevante en Agulot, es que él mira la sociabilidad en el conflicto tradición-modernidad del siglo XIX. ¿Dónde, cómo, por qué hay formas asociativas que nos revelan un mundo tradicional, apegado a la costumbre, apegado al antiguo régimen, es decir, incluso anterior al universo creado por la Revolución Francesa? Y cuando las asociaciones son expresiones de ideas modernas, de un universo menos confesional, menos apegado al régimen de festividades católicas, que está más cerca de un régimen, de un calendario de festividades republicanas. En ese sentido, él es muy minucioso en el análisis y muy rico, muy interesante, porque se detienen detalles
aparentemente triviales, pero que dan muchísima información. Por ejemplo, él tiene un capítulo en la República del Aldea en que se detienen los epitafios del pueblito que está estudiando en el cementerio. Y esos epitafios le dan muchísima información acerca de la relación que había entre el notablato local y los sectores populares. En fin, y hace un inventario muy rico de asociaciones que oscilan entre ser tradicionales, entre ser híbridas, una mezcla de lo tradicional y lo moderno, y las que asoman como grandes adquisiciones culturales propias del régimen postrevolucionario francés. Los clubes políticos, las logias masónicas, las sociedades de apoyo mutuo de los artesanos, las confraternidades, y tiene, a mi modo de ver, un modo de percibir el grado de tradición o de modernidad de las asociaciones, diciendo lo siguiente: hay que mirar en las asociaciones si son expresiones simbólicas e institucionales de unos valores laicos o de unos valores confesionales. No es lo mismo que una asociación se reúna en la casa del cura párroco que se reúne en la casa de un partido. No es lo mismo que consideren su día de fundación de la asociación el día de un santo, o que sea el día de la fundación el día de una fiesta cívica relacionada con la Revolución Francesa. Allí dice, hay dos regímenes de valores, de los valores confesionales o valores laicos. Y él dice, la gran lucha del siglo XIX es por el asomo de esos valores laicos. Y tiene una definición en sintonía con eso, en consecuencia con eso, es que ser liberal en el siglo XIX es ser laico, es haber deseado ser laico, ser el sumo de expresiones públicas laicas, es decir, despojadas del peso de las creencias religiosas, de algún tipo de creencias religiosas. Y grosso modo, pues eso me ha parecido muy útil. La obra de Furet, Pensar la Revolución Francesa, que yo creo que es un libro que ustedes conocen mejor y es más cercano a ustedes que la obra de Agulot. Furet, en cambio, tiene una visión pesimista de las actividades asociativas. Para él, el mundo asociativo político que nace después de la Revolución Francesa es, palabras más, palabras menos, la confiscación de la voluntad popular por una élite que se quiere apropiar del régimen discursivo revolucionario y que quiere presentarse o autorrepresentarse como la élite escogida por sus capacidades, destinada para ejercer el poder en el sistema republicano. Hace creer a los demás, con la difusión de sus ideas, que son los agentes naturales de la representación política. Pues para él, los clubes políticos posteriores a la Revolución Francesa son procedimientos de una élite para confiscar la soberanía del pueblo. Y están las apreciaciones que a mí me interesan mucho para entender el fenómeno asociativo, que son las de Reinhard Koselleck con su derivación en la obra de Jürgen Habermas. Es concebir la práctica asociativa como parte de la construcción del mundo de la opinión pública. O sea, que las asociaciones hacen parte de un universo más amplio que tiene que ver con la circulación pública de ideas. Asociarse es apenas uno de los mecanismos que contribuyen a que el universo de la opinión pública adquiera una fisonomía en la vida pública. Porque eso está acompañado además de otro elemento propio de la opinión pública a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, que son los impresos, la circulación de impresos, que es el artefacto fundamental para la circulación de la opinión en el siglo XVIII europeo, en todo el siglo XIX y en buena parte del siglo XX. Tanto como para creer, siguiendo a Habermas y a Koselleck, cuando me refiero a Koselleck, al Koselleck del libro Crítica y Crisis, que se lo recomiendo para que vean que Habermas es casi un copiete de Koselleck en ese sentido.
No, no, sencillamente pues Habermas lo que hace es continuar unas tesis que ya aparecían en la obra de Koselleck. Koselleck tiene un capítulo interesantísimo explicando la naturaleza y los propósitos con que nace en Europa la masonería, cómo es un modo alternativo de sociabilidad con respecto a la Iglesia Católica, con respecto al Estado absolutista, que termina creando un poder moral. Después de ser un poder moral se vuelve un poder legalizado con legislación, que hace que este poder moral que había nacido en el ámbito privado de las logias termina siendo el poder de la Ilustración y el poder de la burguesía del siglo XIX en Europa. Pero entre Koselleck, Habermas y digamos que también un continuador que está más o menos en la misma sección interpretativa, que es un par de ensayos de Roger Chartier, pues nos sitúan en ese universo de la opinión. Para ello la opinión pública está hecha del mundo de los impresos y del mundo asociativo, fundamentalmente. Y tiene que ver mucho con la coronación de la cultura letrada. Tanto así como para que uno piense, que es mi hipótesis que me orienta, es la hipótesis con la que lo han entretenido en estos días, es concebir que hay una gran unidad histórica en los países latinoamericanos y en general en los países de Occidente. Hay una gran unidad histórica mientras sea la cultura letrada la detentadora del control del espacio de opinión pública. Cuando la cultura letrada, basada en el universo de los impresos, comienza a ser cuestionada con innovaciones tecnológicas como la radio, el cine y la televisión, comienza a erosionarse esa gran unidad histórica que es la cultura letrada. Y ahí termina una unidad histórica importante. Entonces uno podría pensar, ¿cuándo, en el caso colombiano, esa cultura letrada comienza a erosionarse, a ser menos competitiva, porque viene el desafío de la radio, viene el desafío del cine, viene el desafío de la televisión? Cuando podamos hacer bien esas cuentas, uno puede decir, ahí termina una época y comienza otra radicalmente diferente. Pero bueno, eso me aleja un poco de lo que quiero decir. Entonces, con esas premisas de la lectura de Habermas, de Koselleck, de Chartier, de Foucault y Agulot, digamos que yo me armé a una tentativa de modelo interpretativo de lo que podría ser la vida asociativa colombiana del siglo XIX. Pero también he ido entendiendo, y yo creo que es algo que circula entre como entendí las cosas mientras hacía la tesis doctoral y lo que he venido entendiendo después de hacer el libro, porque pues no hay cosa más desgraciada que uno tener que leerse, que lo lean a uno los demás, pues le digan a uno, yo leí su libro, qué interesante, su libro es importante, no es malo, ¿usted por qué escribe las cosas tan malas? Pero cuando uno le toca leerse para uno mismo autoflagelarse, eso es terrible. Yo creo que ustedes ya saben qué es eso, pero hay que hacerlo, es un ejercicio que uno le toca hacer lleno de pudor, ¿no? Es decir, uno se lee y uno ya no se reconoce, dice, pues, qué bestia el tipo que escribió el libro, qué bestia que estaba pensando en el 2004, que estaba pensando en el 2005, simplemente porque uno, como diría Borges, si uno no cambia de opinión, uno es un idiota. Y uno cambia de opinión porque pues entre la anchura de ese libro y hoy uno pues ha tenido que cambiar de opinión, ha tenido que leer otras cosas. Y entre esas mutaciones que uno va teniendo es ir entendiendo que el siglo XIX es un siglo de lucha por el orden. Es un siglo desordenado, hay guerras civiles, es sangriento también, pero es precisamente porque hay una gran lucha por el orden, que es lo que nosotros solemos llamar la lucha por la nación, por definir la nación, por construir la nación. Claro, y es una lucha por el orden porque mucha gente en el siglo XIX quería imponer el orden, su ideal de nación. Y a medida que eso era un enfrentamiento de proyectos que se oponían muy antagónicos, pues eso le creaba mucho más conflicto.
Y esos conflictos se expresaron de muchísimas maneras, porque era construir un orden territorial, un orden político-administrativo, un orden moral, un orden simbólico, imponer una élite, hacer legitimar una élite, en fin. Y para imponer esos ideales de orden hay instituciones, hay mecanismos, y yo digo que el siglo XIX es un siglo que derramó muchas escrituras del orden. Y es sencillo averiguarlo, es sencillo contrastarlo, para que vean que eso no es pura paja. Pero ustedes cogen los catálogos de la Luis Ángel Arango, catálogos de la Biblioteca Nacional, el catálogo de la Biblioteca Nacional de Francia y hagan búsquedas avanzadas. El siglo XIX está lleno de manuales para todo. Manuales de urbanidad, manuales del buen amor, manuales de economía doméstica, manuales de moral, lecciones para todo, lecciones de psicología, lecciones de urbanidad, lecciones de filosofía, lecciones de sociología, lecciones de psicología, y hay un montón de libros que comienzan diciendo fundamentos de filosofía, fundamentos de política, fundamentos de derecho, fundamentos constitucionales. Todo se está fundando, todo se está ordenando, todo se está organizando. Y el siglo XIX no tiene literatura ficcional, es mínima la literatura ficcional. En el siglo XIX no hay fantasía, mientras hay siglo XIX no hay fantasía. Tiene uno que llegar hasta de sobremesa de Silva, pero uno dice, uy, ya comenzó aquí algo raro, y hay tipos raros, escribiendo cosas raras, inútiles, artificiosas, que no sirven a ningún ideal de orden. Hasta las novelas del XIX, María, es un ideal de orden representado, el del orden católico triunfante. Todo en María es el catolicismo que triunfa. Entonces estamos llenos, y todo lo que se crea, informes científicos, relatos de viajes, relatos costumbristas, y está la iglesia, y está la escuela, y están los mapas del país, todo buscando un orden. Y yo concibo que este mundo asociativo es un mundo asociativo que intenta imponer algunos ideales de orden, que hace parte de ese borseguito de ideales de orden. Entonces, en ese conflicto, en esa pugna por definir el orden, por definir la nación, por incluir o excluir, por ganar, por tener alguna preponderancia hegemónica en esa construcción del orden, pues se fueron definiendo tres grandes agentes históricos, y allí entonces evoqué un autor que leí mientras hacía la tesis doctoral, que yo creo que el profesor Villanueva Luis Plata debe conocer muy bien, que es la obra de Emilio Pulá, más estrictamente el libro Iglesia contra Burguesía, y digamos que tomé, espero que no haya sido muy ligeramente, su noción de conflicto triangular. Esa noción de conflicto triangular la trasladé a la especificidad colombiana. Yo reconocí que había por lo menos tres grandes agentes históricos de ese conflicto por la nación, que son el pueblo artesano, principalmente, o sea, ese fragmento del pueblo organizado, letrado, autodidacta, que participa orgánicamente de la política, sobre todo desde la coyuntura de mitad de siglo, pero que ya había expresiones de vida asociativa, de trayectoria, de alguna experiencia en cargos públicos desde la década de 1830. El conservatismo, que es el resultado de la alianza entre un laicado muy comprometido, civil, más la Iglesia Católica, y el liberalismo. Y entonces estos tres agentes históricos son los que prácticamente moldean el espacio público del siglo XIX, el universo conflictivo del siglo XIX. ¿Y qué crea ese conflicto entre ellos? Crean muchas asociaciones, muchísimas, emanadas de cada uno de esos agentes, o de las alianzas entre ellos. Muchos impresos, y yo me detuve esencialmente en la prensa y en el mundo de los libros. Eso no está en este libro. Y no puedo.
yo vi que estos tres elementos fueron mecanismos sustanciales para expresar el conflicto y para tratar de tener algún grado de conquista del espacio público, tratando de imponer asociaciones, tratando de imponer un ideal de sistema escolar y tratando de imponer lecturas, libros e impresos de diversa índole. Eso implica aquí ya un asunto de método que me parece que es obligatorio compartirlo con ustedes. Ya al perfilar que este era el conflicto y que estos eran los agentes, esto me obligó desde el punto de vista metodológico a pensar, bueno, tengo que hacer el inventario de eso. Entonces, las asociaciones que salen de aquí y de aquí, había que inventariarlas. E inventariarlas no implicaba solamente pues situarlas, es decir, es que en 1849 nacieron tantos clubes políticos liberales, sino ver cuál es la historia, cuál es la evolución de esa forma asociativa. Y la evolución de esa forma asociativa obedece a qué principios, a qué propósitos, a qué conflictos, y cuál es la composición social de ese universo asociativo. O sea, cuál es el personal que está inserto ahí, está involucrado en esos procesos asociativos. Entonces hay que hacer un inventario, hay que tratar de tener una evolución, situar históricamente las principales prácticas asociativas. Entonces eso implicó ir construyendo una base de datos prosopográficos del personal que me iba apareciendo en los listados, en la medida de lo posible. Así yo terminé, digamos, teniendo una base de datos prosopográficos, es decir, un poquito más de 500 biografías colectivas, microbiografías, donde podía determinarle a cada individuo cuándo nació y dónde, cuándo murió y dónde, y cuál fue su trayectoria asociativa, al menos. Su trayectoria de cargos públicos, cuáles fueron sus cargos públicos por designación, cuáles fueron sus cargos públicos por representación. Ahora que recuerdo eso, pues ustedes se imaginan uno en Estrasburgo tratando de hacer la constitución de 500 individuos colombianos. A mí me preguntaban, hasta mi propio tutor me decía, ¿y usted para qué se vino hasta por aquí a hacer eso? Es la pregunta clásica que creo que le hacen a un latinoamericano cuando va a Europa a hacer doctorado. ¿Usted a qué viene por aquí si el archivo está allá? Y no, por eso es que uno antes de irse le toca irse con el archivo lleno de papeles. A mí me tocó la transición de la USB, entonces yo tuve un par de años que no era todavía con USB sino con recortes de fotocopias. Entonces yo me acuerdo que con una maleta llena solo de papel, no iba ropa, no iba nada, sino puras fotocopias. Y así fui ensamblando, porque la prensa es muy rica, la prensa del 19 afortunadamente es muy rica en información, para saber las trayectorias de esos individuos. Que uno lo va a encontrar a un individuo en el Socorro y después lo encuentra uno en Monpós y después lo encuentra uno en algún municipio del estado de Antioquia y uno comienza a darse cuenta. Este personal político es muy móvil, era muy elástico en el siglo XIX, porque encontrar a un fulano fundando un club político en el Socorro y después encontrarlo fundándolo algo en Monpós y después encontrarlo fundando algo en algún municipio del norte de lo que hoy es Antioquia, pues resultaba muy interesante. Entonces, ¿qué terminé encontrando? Que al lado de ese gran personal político nacional que estamos acostumbrados a mencionar, es decir, al lado de un Ancísar, de un Camacho Roldán, de los Amper, de un Murillo Toro, pues están señores cuya importancia aparentemente es anodina, pero que funcionaban muy bien en el ámbito local y que eran los agentes de transmisión de la gran política, precisamente. Eran los que tenían el contacto con el mundo no letrado que está por fuera de ellos, por fuera de este universo. Entonces son maestros de escuela, eran tinterillos, eran funcionarios públicos en el distrito, en la parroquia,
Entonces tenían contacto con mucha gente no letrada que iban y los consultaban, y les preguntaban, y les pedían que les ayudaran y los asesoraran, escribieran una representación, una carta dirigida a José Hilario López o a Manuel Murillo Toro, porque necesitaban ser representados. Y además tenían contactos ellos con el gran político, entonces eran unos agentes intermediarios desde el punto de vista cultural y político muy interesante. Y yo ahí alcanzo a mencionar algunos individuos, un tal Tres Palacios, un Pareja, muchos impresores que andaban con su taller de imprenta portátil, viajando por el país, y donde llegaban, fundaban un periódico de artesanos o una sociedad de artesanos. Entonces uno encontraba un personal gris, mediano, muy activo políticamente. Es decir, que esa política aldeana era riquísima, era variada. Yo considero que mi trabajo de grado apenas toca esa superficie. Cuando yo hablo de esto, entonces siempre encuentro un estudiante pido que lo deja uno mal en la conversación, porque profesor, yo aquí estoy trabajando, aquí en Medellín, yo encuentro una eso no aparece en su monografía, en su trabajo. Claro que no podía, porque pues yo no podía hacer un recorrido exhaustivo por todo el país mirando en detalle con lupa quién estaba en tal pueblito, en Concepción, Antioquia, en Barbosa, Antioquia. No, yo alcancé con lo que pude allá en la Mar Claude de Estrasburgo, ver a Colombia desde allá, con lo que pude. Y a veces pues, venía a mitad de año y viajaba al archivo de Medellín. Aquí me ayudó un estudiante de la Escuela de Historia a consultar un archivo de la diócesis, y ahí encontré unos datos. Así fui armando un rompecabezas. Pero ese universo aldeano, asociativo, que fue muy rico, pues todavía está en punta. Es ahorita todavía mucho trabajo monográfico que apenas queda insinuado, insisto, en lo que yo alcanzo a decir. Pero yo creo que alcanzo a establecer que hubo una relación muy rica, muy dinámica entre la micropolítica aldeana y la gran política. Que hubo un personal político intermedio muy activo y muy influyente además. Y muy elástico, porque andaba por el país, eran políticos errantes, era un grado de profesionalización de la política que les permitía, o porque sus negocios, sus actividades los hacía moverse, pero a donde iban fundaban algo, en apoyo a los liberales o en apoyo a los conservadores, o en apoyo al mundo de los artesanos más exclusivamente. ¿Y qué fui encontrando? A mí me da risa que ahora estén celebrando los 150 años de la Constitución de Río Negro, y entonces el liberalismo radical. Yo lo que encontré es que la élite del liberalismo radical fue una élite muy tímida, muy timorata, muy débil. Porque ¿qué fui encontrando? Que después del fracaso de las relaciones entre liberales y artesanos, que incentivó un montón de asociaciones llamadas clubes políticos por todo el país, un centenar, donde el patriciado liberal se sintió orgulloso de darle la palabra al pueblo, pero apenas se sintió orgulloso, ya le dio miedo. Y entonces, como ya San Pedro en el 51, José María dice en el 1951, la embarramos. ¿Cómo ven que nos pusimos a darle la palabra al pueblo? Y ahora no solo tienen la palabra, tienen armas. ¿Cómo hacemos para controlar eso? Y se retractan, se repliegan. El repliegue es desde el 51, para mí es un año crucial. Nosotros nos fijamos más en el bullicio del 54, golpe de Melo, pero un año crucial en la historia del liberalismo colombiano es cuando ellos deciden replegarse y decir no más contacto con artesanos. Y se arrepienten de haber hablado del sufragio universal masculino y terminan siendo los opositores más sistemáticos del sufragio universal masculino, porque cuando se usó, perdieron. Ganaron los conservadores y dijeron, uy, no, estamos dando el voto a un arcaísmo social que siempre va a votar contra nosotros, artesanos, y menos que nos ocurra a las mujeres, porque son más católicas todavía que los artesanos, entonces siempre van a votar conservadores. Entonces, sufragio universal, silencio, no más. Y entonces la élite liberal radical se repliega en un reformismo por lo alto, en construir ciudadanía desde la escuela, formar niños obedientes con las leyes, ordenaditos, limpios, en fin, que sean después posiblemente electores liberales.
Pero entonces ellos desahuciaron al artesanal. Por eso es que un corolario muy triste de la historia del liberalismo colombiano es el asesinato de Rafael Uribe. El asesinato de Rafael Uribe es el sumo de unas pésimas relaciones que hubo históricamente entre el liberalismo y sectores populares, y que apenas con Gaitán para acá intentaron reconstituirse, resolverse, pero el liberalismo ha sido refractario, y el liberalismo radical ha sido refractario a buenas relaciones con sectores populares. Y entonces yo encontré que el liberalismo auténticamente radical era popular. O sea, había, y sobre todo aquí en Santander, hubo sectores populares, campesinos, y eso está muy bien documentado en la Gaceta de Santander, de campesinos que van y practican el matrimonio civil. Y eso es sistemático. Uno encuentra, digamos, con cierta frecuencia, y uno puede cuantificar eso, de cómo recurren al matrimonio civil. Y entran en conflicto con los curas párrocos, por supuesto. Y lo afrontan. ¿Y ustedes creen que la élite del radicalismo que se inventó esas leyes se afrontó esto? No, se echó para atrás, se retractó. Se inventaron la ley, pero no la practicaban. Yo solo encontré 2 miembros de la élite liberal radical que se fueron a la tumba sin ceremonia católica. Los demás les dio físico cumplillo esa vaina. No fueron capaces, llamaron a un cura. ¿Por qué? Porque el poder del catolicismo es fuerte, sigue siendo. Entonces yo dije, entonces me acordé de lo de Arregló, que dijo, es que ser liberal en el siglo XIX era ser laico. No ser anticatólico, pero al menos ser laico. Entonces me pone a buscar qué liberal del XIX en Colombia y del XX y del XXI en Colombia es laico. Ha sido laico y ha sido modelo de vida laica y de costumbres laicas. Casi nadie. Un Guillo Toro tal vez, un Camacho Roldán, el mismo César que dijo, por favor, de la cama, donde agonice, a la tumba directamente. Y se cumplió, y Ramírez le hizo cumplir eso. No le hizo tanto, no le llevaron el culo. Porque es que uno muerto le pueden hacer a uno lo que quiera, ¿no? El sacerdote católico trepa la ventana, se mete por la ventana y sale por la puerta glorioso. El fulano se retractó antes de morir. Y ya no. Y entonces por eso tuvimos retractaciones públicas en las décadas del 60 y 70, porque cuando vieron pasos de animal grande, es decir, que iba a ganar el proyecto de nación católica, pues muchos liberales radicales resolvieron retractarse. Entre ellas, pues digamos, la más ostensible, la más llamativa, fue la de José María Samper, también la de Puerto Echeverri, que habían tenido antecedentes muy anticlericales. Entonces, para terminar, voy a detenerme en los factores que en este conflicto hicieron posible que el proyecto de nación del conservatismo ganara, que se resolviera así. Es decir, que termináramos el siglo XIX con el triunfo del proyecto de una nación católica y que no tuviésemos el triunfo de un proyecto de nación de liberalismo. Un proyecto que además fue hegemónico por lo menos hasta fines de la década de 1920. Hemos conocido historiográficamente hablando como la larga hegemonía conservadora. Entonces yo, como les dije ahora, ese proyecto triunfó por un lado por la debilidad del liberalismo, un liberalismo dividido, escindido en 2 grandes facciones, la facción moderada, la facción radical, un liberalismo no muy consecuente con sus mismos postulados, es decir, ellos mismos no pudieron practicar en sus vidas privadas lo que le ofrecían a la opinión pública, porque fue minoritario, fue elitista, se encerró en un reformismo por lo alto. Pero también hay que señalar las grandes virtudes del conservatismo, que yo creo que la historiografía colombiana ha sido poco detenida en eso, en mostrar que hubo un conservatismo intelectualmente más compacto y muy vigoroso. Si uno ve bien qué se produjo en la segunda mitad del XIX intelectualmente, eso lo produjo la élite del conservatismo.
la ética del liberalismo no produjo grandes obras de ensayo político en la segunda mitad del XIX. Se concentró mucho en ese universo de prensa instruccionista, como se diría popularmente. Ahí le metieron toda la ficha, creando semanarios de instrucción pública en cada estado, pero esos eran unos bodrios, no eran obras populares. En cambio, la prensa católica los conservadores tuvieron un par de periódicos que fueron exitosos comercialmente. La prensa liberal no podía hablar de eso. Y miremos los títulos, de eso les voy a hablar. Entonces, ¿cuáles son los factores que hicieron posible ese triunfo del proyecto de nación del catolicismo? Primero, por lo menos hasta la década de 1890 y después del golpe de Mayo, del 54 hasta la década de 1890, la élite del conservatismo supo construir relaciones orgánicas y asociativas con los artesanos. Fue más cercana al mundo de los artesanos, que es una de las grandes consecuencias, beneficios del fracaso de las relaciones entre liberales y artesanos, que tuvo su máxima expresión ya con el golpe de Mayo. El conservatismo animó mucho el activismo femenino de las mujeres católicas, de la élite, por supuesto, concentradas especialmente en la caridad cristiana. Eso fue un fenómeno social y político, ver a las mujeres acompañando, fundando y haciendo proselitismo político religioso con campañas de caridad. Y eso tiene mucho que ver con la instauración de un sistema asociativo de origen francés, que fue el de la expansión de las asociaciones de San Vicente de Paúl, donde se le concedió a la mujer un papel muy activo en la visita a los pobres. El método de la visita directa a los pobres creó una especie de relación populista entre el conservatismo y los sectores populares, tanto así que el conservatismo vencido de la década de 1930, ya en pleno siglo XX, recordó esta fase gloriosa y exitosa de la caridad cristiana del XIX. Y entonces, cuando estaban haciendo la reflexión de por qué habíamos perdido el poder con los liberales, Gilberto Alzate Avendaño y demás ideólogos, comienzan a recordar el pasado exitoso de relaciones directas con el pueblo de la dirigencia conservadora, y dicen: volvamos a ese sistema de relaciones que la caridad cristiana fundó con las asociaciones de Vicente Paúl, a ver si recuperamos el poder político perdido con la asunción de la República Liberal. Hubo una red de impresores y de divulgadores casi exclusivos de la bibliografía católica, también muy exitosos y muy populares. Yo le hice un seguimiento con mapas y con tablas, donde hubo libreros católicos, exclusivamente católicos, donde hubo libreros e impresores que difundieron más bien otro tipo de mensaje para la gente, otro tipo de bibliografía, y ahí fui estableciendo una serie de bibliotecas ideales del mundo de los artesanos, del mundo liberal, del mundo católico, y encontré que el catolicismo definitivamente fue hegemónico en la expansión de redes de libreros y redes de impresores, y que eso le fue muy eficaz en la expansión de un discurso católico. También un discurso de contención de las aspiraciones sociales con un matiz igualitario, una especie de igualitarismo cristiano, cuyo representante más prolífico fue Manuel María Madero. Manuel María Madero, sin duda, es un personaje que merece un estudio aparte, porque además de ser prolífico fue muy sistemático, y tenemos por ejemplo este libro sobre teoría social, que es como de unas 500 páginas, es uno de los trabajos protosociológicos más sistemáticos que uno puede encontrar en el siglo XIX. Pero además porque fue un buen vulgarizador de un autor que fue muy cercano a los artesanos, y que eso le hizo tener un vínculo muy estrecho con los artesanos, que es la obra del abate Lamennais.
pero en esa versión de la moneda igualitarista que le está diciendo al pueblo es laborioso, el pueblo tiene derecho a tener representación política, a participar de la política en el mundo republicano. Y por otro detalle es que Madiero era homeópata, y como homeópata pues ofrecía unos servicios médicos muy populares, muy baratos para la época. Yo no sé si la homeopatía hoy en día es barata, pero para el siglo XIX era barata. Era una alternativa para los sectores populares que no podían tener acceso a otro tipo de medicina. Entonces, por ahí hubo unos filtros ideológicos muy bien aprovechados por Madiero que hicieron que el pensamiento socialista y cristiano estuviese muy cerca de los artesanos, sobre todo en Bogotá. Como les dije ahora, la prensa conservadora del siglo XIX, de la segunda mitad del XIX, especialmente dos títulos, me detengo en uno, La Caridad, fueron muy exitosos desde el punto de vista de ventas. Tanto así que el periódico La Caridad, que nace en 1864 y todavía encuentro números en 1905, pues una duración bastante amplia para un periódico del 19, fue de los pocos o quizás el único periódico que podía sostener con sus ventas una asociación. La Asociación de San Vicente de Paúl de Bogotá vivía de las ventas del periódico La Caridad, y fue un periódico que tuvo anualmente más de 1000 lectores, y de esos 1000 lectores el 60% era personal femenino. Los abonados eran mujeres en su gran mayoría, y la misma estructura del periódico, el nivel de conversación con sectores populares, con las mujeres, ofreciéndoles las lecturas adecuadas propias de un universo discursivo católico, digamos, es un periódico bien representativo de lo que era difundir un ideal de nación católica. Y parte de esa ofensiva ideológica es el grupo de intelectuales, la solidez del grupo de intelectuales y de las obras que se construyeron entre la década de 1850 y 1870. En esa época nace la obra de historia de José Manuel Gómez, la historia de la literatura de José María Vergara y Vergara. Y ambos en sus prólogos y en sus propósitos lo dijeron: esto lo hacemos con el fin de exaltar el legado de la Iglesia Católica, tan importante en la colonia como en la construcción de la República. El libro aborda sobre la historia de los jesuitas, la obra de Madiero, por supuesto, y digamos el corolario de todas esas grandes obras del pensamiento de la utopía de nación católica, digo yo, que es María de Jorge Isaacs. Y hay un sello asociativo de toda esa gran divulgación, que es la creación de la Academia de la Lengua en 1871, que es, digamos, sellar el vínculo intelectual, cultural del ideal de nación católica en Colombia con la madre patria, con España, ponerle el sello hispano-católico a todo este proyecto. En esas obras que yo les menciono de Vergara y Vergara, de Borda, de Madiero, de Jorge Isaacs, de Carrasquilla, yo concibo que están los lemas de un catolicismo fundante, de un catolicismo triunfante, que construyó una alternativa no solo desde el punto de vista asociativo, porque además creó un universo asociativo que le hizo competencia al universo liberal con sus asociaciones católicas, con sus asociaciones de caridad, hasta constituir un partido conservador muy vigoroso, que fue el que iba a tener el control hegemónico de la sociedad colombiana hasta bien entrado cronológicamente el siglo XX. Entonces, para concluir, poder conversar un poco con ustedes, lo que hay aquí es un estudio concentrado en la sociabilidad, y un estudio concentrado en la sociabilidad, como yo les he venido diciendo, es un estudio que hace parte de la historia de la opinión pública. En ese sentido, un estudio de sociabilidad es un estudio completo. Estudiar solamente la sociabilidad
es mostrar solo un elemento del universo de la opinión pública. De todos modos, un estudio basado en el mundo de la sociabilidad brinda el panorama de buena parte de las acciones colectivas de los grupos humanos, de grupos de individuos que tuvieron una voluntad hegemónica. En toda forma asociativa hay una voluntad hegemónica, hay un deseo de estar presente en la vida pública, y no de cualquier manera, sino tener algún tipo de influencia, algún tipo de preponderancia en el espacio público. Y yo diría que esa historia de ese espacio público es, a mi modo de ver, el reto más inmediato y consecuente después de este libro, es lo que yo vislumbro, y es mi compromiso ahora con la investigación y la escritura histórica en Colombia. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora preguntas, sí, ideas y demás, es parte también de la cita. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, quisiera no ser descabellada saliéndome de lo que su merced investigó. Teóricamente y prácticamente en el trabajo que usted hizo, teóricamente los teóricos de la sociabilidad, ¿cómo teóricamente consideran esa parte de la sociedad que también existe, pero está por fuera del marco de las agrupaciones que ejercieron pues la interacción política? ¿Cómo teóricamente se consideró esa masa pues de personas que no se asociaron? Y en la práctica que su merced llevó a cabo acá, pues históricamente hablando, eso pudo detectarla de alguna manera. Creo haberle entendido algunas ideas sobre eso, y pensando sobre todo en lo que dice, que consideró la fuente pues de la prensa. Gracias. Muchas gracias, interesante lo que nos ha venido contando. Usted al final habla sobre el triunfo, el éxito del conservatismo, justamente porque tiene más éxito digamos, en su forma o capacidad de asociarse, ¿no? Y habla de Manuel María Madiero. Yo Madiero no lo he tropezado algunas veces, pero es un personaje complejo y es un mulato. Y curiosamente en esa época el liberalismo en Cartagena, que es el lugar de nacimiento de Madiero, tenían, digamos así, gran identificación con los sectores mulatos y negros, ¿no? Y curiosamente el Madiero se alinea, porque había también mulatos y negros en el conservatismo. Madiero se alinea con ellos y termina viviendo muy lejos, termina, si no me equivoco, viviendo en la sabana de Bogotá, ahora sí termina en Madiero. Entonces, la pregunta es si en su trabajo, es decir, la relación del tema de raza o etnia, ¿no? En ese discurso o en esa práctica de los conservadores, ¿cómo se manejó? Si usted lo ha percibido, lo digo porque usted también ha trabajado en la región del Valle del Cauca, donde el tema de los negros, los liberales, en verdad tuvieron problemas, ¿no? con ese tema. Yo siempre pregunto a todos. Yo quiero ponerle un poco de pimienta al asunto. No, cuando usted dice hace este esquema, que es muy orgánico, yo tengo preguntas, ¿no? Yo estaba un poco investigado la época y me doy cuenta que ni los liberales los liberales son católicos y los conservadores no dejan de ser liberales. Es decir, lo que hay hay una evolución en la segunda mitad del siglo XIX, y una cosa es el conservatismo de los 50, igual que el liberalismo de los 50,
y otra cosa es el conservatismo después de Chávez, de la regeneración. Igual el liberalismo de finales del siglo. O sea, y creo que hay un problema en la historia del siglo XIX que se maneja como un todo, como una cosa que no cambia, cuando se cambia, es decir, es un partido de evolución. Y lo que yo veo en los dos partidos políticos son dos rostros del liberalismo, que tienen un problema. El único problema que uno ve es el papel que tiene que jugar la institución eclesiástica en la construcción del Estado. Y uno le dice, no, ustedes hasta el poder del cura hasta la sacristía, de para afuera no, y los otros sí lo quieren incluir. Y ahí viene la polémica que se va a poder enriquecer con guerras civiles, con intolerancia y con muchas cosas, de que va a venir el Papa, va a haber una serie de procesos que van a generar tendencias polarizadoras. Pero lo que quiero decir es que, y usted hablaba de las sociedades católicas, pero yo encuentro, por ejemplo, a Manuel Nancy haciendo parte de una sociedad católica, ¿no? Una sociedad de caridad, asociada con un cura de muchos pobres, de Bogotá. Es decir, una serie de cosas que uno diría que son contradictorias de los esquemas muy orgánicos que se hacen, que generalmente se hacen desde una óptica de lectura europea, que es que habla de que hay un proyecto de modernidad liderado por un liberalismo y un catolicismo que se opone a esa modernidad con todas sus fuerzas, y que es tradicionalista y quisiera volver a la época, a los tiempos del antiguo régimen. Y lo que uno encuentra es que en realidad ambos son modernos, lo que pasa es que están buscando la cosa de distinto lado, y que los conservadores sí efectivamente tuvieron más éxito con el sector popular. Eso sí es evidente. O sea, ellos digamos que dicen que puede haber que ganar el pueblo. Eso es como que quería como de alguna manera sumar qué opina de eso, o sea, de esa idea pues, para que trabajando el tema, porque es un tema que es muy interesante, o sea, que es muy interesante y que estamos de alguna manera reconstruyendo. Sí. Bien, yo creo que por ahora con esto estamos sobre su pregunta. Sí, desde el punto de vista de los estudios de sociabilidad, sí se concibe esa parte de la sociedad que está inmersa en la oralidad, que no ha conquistado la cultura letrada. Hay una relación entre sociabilidad formal y cultura letrada. La sociabilidad formal suele ser un universo letrado, o por lo menos deja huella, deja vestigios con escritura. Tuvieron una reglamentación, alguien tuvo que escribirlo. Tuvieron unas jerarquías, se adjudicaron en algún momento y eso quedó registrado en alguna parte. Yo pude estudiar la sociabilidad formal. Esa sociabilidad no formal, mucho más auténtica y propia de la cultura popular, no. Pero sí hay también testimonios de la existencia de eso. Esa sociabilidad no formal es una sociabilidad que suele ser esporádica, puede no ser tan sistemática, obedece a coyunturas, tiene sus lugares de existencia que son casi costumbre y con los cuales la élite suele tener relaciones. Entonces uno, mirando cierto tipo de documentación, puede hacerse una idea lateral de dónde estuvieron y quiénes eran. ¿Cómo? Aquí yo menciono, por ejemplo, el caso de la correspondencia de Santander con algunos políticos locales, me refiero a Francisco de Paula de Santander. Entonces Santander tenía unos emisarios o agentes políticos situados en unos lugares cuya función, entre otras, era movilizar a los sectores populares en ciertos momentos, sobre todo en los momentos electorales, para mítines. ¿Dónde buscaban el pueblo? En las galleras, en las pulperías. Las galleras, las pulperías, los cafés, las casas de juego eran los sitios predilectos de esa sociabilidad que no estaba basada en jerarquías, que no estaba basada en reglamentos y que se reunía con cierta regularidad en esos sitios porque eran sus puntos de conversación, de chismorreo. Había otras formas de sociabilidad también muy espontáneas asociadas con la lectura en común. Entonces el impresor colocaba, en algunas partes tenía la obligación de que debía colocar el periódico que salía ese día, pegar una copia en el muro
de la casa del taller. Entonces la gente se agolpaba, y cuando la gente se agolpaba alguien les leía a los demás. Eso formaba ahí una forma asociativa espontánea. Entonces el corrillo, el meeting, la tertulia lugareña hacían parte de esas modalidades asociativas no formales. Entonces, para finalizar mi respuesta, sí, sobre todo Angulo concibe la existencia de ese tipo de sociabilidad, que es difícil de documentar, pero que tuvo vida, y que de algún modo el investigador tiene que ir a buscarla por fuentes que no la producen ellos mismos, sino que son testimonios aláteres que se pueden ir reuniendo. Madiano es un personaje muy interesante que merece su estudio aparte, como yo le decía. Yo creo que él es un elemento clave para entender una modalidad de expresión del conservatismo colombiano, de un conservatismo muy popular, mucho más cercano. Este no es un caro de la aristocracia de la sabana, no, este es un señor que estaba acostumbrado a participar, a conversar con los sectores populares. Yo creo que el elemento étnico es muy importante, el elemento étnico y regional, para entender modalidades asociativas y para entender el impacto de unas modalidades asociativas con otras. Hay una incluso diferenciación que mezcla lo étnico, lo regional con los oficios. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el carpintero conservador era muy cercano a la Iglesia Católica en Bogotá. El carpintero era liberal en Medellín, y ese carpintero liberal en Medellín era mulato. Entonces ahí hay tres elementos en juego que hay que ir diferenciando en lo que uno va encontrando. Carpintero mulato liberal en Medellín, muy cercano a la movilización del Partido Liberal, también muy cercano a los radicales, y un carpintero muy cercano al ritmo de las festividades católicas, siempre apoyando al cura a organizar las procesiones, a organizar los altares, a prestarle servicios a la Iglesia Católica, en el caso bogotano. Y así uno va encontrando ejemplos que uno se distribuye por todo el país. Lo que usted dice es cierto sobre el esquema. El esquema le sirve uno para orientarse hasta cierto punto, es para no perderse uno en el bosque, pero el bosque es mucho más rico. Lo que es cierto, ambos son liberales, claro, comparten un proyecto liberal de sociedad, están de acuerdo con el sistema electoral, por ejemplo. Aunque los conservadores insisten mucho, y hasta fines del siglo XIX están contando la historia de la República más como un lamento. Lástima que haya venido el universo republicano, porque ese universo republicano trajo caos. Era mejor como se vivía, había más armonía en el mundo colonial. Entonces siempre cuentan el paso a la República como un paso caótico. Hay mayor elasticidad en el personal político. Precisamente cuando yo fui haciendo esas bases de datos prosopográficos y yo veía las trayectorias asociativas individuales, era mucho más fácil encontrar los que correspondían al rótulo liberal y liberal radical, verlos en alguna fase de sus vidas haciendo parte de asociaciones de los conservadores, que estaban en el rótulo conservador. Entonces Ancísar, Sanfer, muchos otros, en algún momento están en las asociaciones de caridad, contribuyendo al sistema de caridad. Es más, con el sistema escolar también son así. Ellos no llevan sus hijos a las escuelas primarias que ellos fundan, ellos llevan sus hijos a los colegios conservadores de sus amigos y parientes conservadores bogotanos. No los llevan a las escuelas primarias que ellos fundaron, porque ellos consideran que un modelo de maestro no es ese, el de una escuela pretendidamente neutral en términos religiosos. El maestro de escuela debe ser, por ejemplo, el maestro Carrasquilla, que educó varias generaciones de
hijos de liberales en Bogotá. Entonces, si ese mundo es mucho más abigarrado, complejo, termina siendo en últimas una élite del poder que, como usted bien lo dice, está separado es en el tema del lugar de la Iglesia Católica en el mundo republicano, pero también creo que hay alguna distinción en el lugar que se le debería atribuir al pueblo en el universo republicano. Yo creo que esos dos asuntos son los que los dividen, y dividen a la misma facción, a los liberales en dos facciones. Hay una facción moderada que es más popular o más populista, más cercana a los sectores populares, más capaz de negociar con los sectores populares, sobre todo a nivel regional. Una buena expresión de eso fue el mismo caudillo Mosquera. Y hay una facción radical que es la del Olimpo radical, por eso se le llama así, porque se quedó allá arriba pensando en hacer grandes reformas por arriba, pero les daba miedo, les daba asco tener una aproximación con los sectores populares. Creo que me faltó decir algo que en las conclusiones, y disculpen que lo haga de manera bruta, pero yo creo que es muy importante a propósito de la Iglesia Católica reconocer algo. Es que si ya miramos desde el punto de vista comparado con otros países hispanoamericanos, Colombia no tuvo grandes caudillos, no tuvo un Rosas, no tuvo un Santa Ana, pero sí tuvo... ¿Ah? Sí, pero tuvo una gran Iglesia Católica. O sea, el gran caudillo del siglo XIX fue la Iglesia Católica, fue la que unificó, fue la que, alrededor de la cual se organizó definitivamente el proyecto de Estado-Nación. En vez de un Mosquera, fue un pequeño caudillo, ¿no? Tal vez porque la Iglesia Católica es la menos desorganizada de todas las y se nos olvida decir que uno de los grandes... de las de acá, o sea, que la Iglesia Católica es que las de acá están puestas nada, las están muy desorganizadas, sí. Y esta era la menos desestructurada. Sí, sí. No, ella se recompuso muy bien y hay un hecho que la historiografía colombiana debería realizar un poco más y detenerse más en ello, es que uno de los grandes hechos fue que la Iglesia Católica se volvió partido, volverse en un partido que fue muy eficaz en términos del control de la vida de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por su presencia.